Giovanni. Gracias. Bueno, tu propuesta, sabemos de tu trabajo con los campesinos y con los grupos de pescadores a nivel del estado Zulia. Sí, Juan, ante todo un saludo bolivariano, zamorano y provinciano a todo el pueblo zuliano y a nuestros hermanos del colectivo agrario de Venezuela y los países latinoamericanos. Estamos proponiendo nuestros nombres como dirigentes campesinos para asumir en la Asamblea Nacional con la convicción y la autoridad moral que la lucha nos ha permitido en los últimos 10 años y seguiremos insistiendo, Juan, en que para mejorar los niveles de conciencia de nuestra sociedad venezolana y preparar a esos niños que son la generación del futuro, necesariamente los que salgamos o salgan electos a la Asamblea Nacional en el nuevo periodo, debemos tomar como norte el pensamiento del padre de la patria, nuestro libertador Simón Bolívar, cuando decía que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. En consecuencia, empezar por revisarnos desde nuestro mismo núcleo familiar, qué significa moral y qué significa luces, pero más allá del discurso, Juan, asumirlo en la práctica. No es posible que nosotros en nuestra sociedad, después de 10 años de revolución, todavía tengamos muchos camaradas que son funcionarios o que tienen cargos en el gobierno y que cuando salen de la oficina se olvidan precisamente del problema social. Por otra parte, nosotros estamos insistiendo, Juan, y vamos a seguir asumiendo la dirección de esta discusión en lo que tiene que ver en cuanto a cerrar el circuito de lo que significa la verdadera soberanía agroalimentaria. No es ningún secreto que los países capitalistas altamente desarrollados, que muchas veces los criticamos con algunos argumentos, pero no se justifica que nosotros, hoy en día, la ley de tierra no le garantiza al campesino, más allá del trámite burocrático de una carta agraria, debe garantizarle esa reforma de la ley de tierra, el financiamiento, Juan, y al mismo tiempo que el Estado venezolano, a través del Ministerio de Alimentación, llámese Mercal, llámese Pedeval, llámese Bicentenario, debe adquirir la cosecha. Y si queremos profundizar en verdad, presidente Chávez, tenemos 5 años pidiéndole que emita un decreto que permita, Juan, que los campesinos seamos incorporados al Seguro Social. Nosotros aplaudimos la decisión de este fin de semana donde el presidente... De homologar a pensión de sobrevivientes. Además de eso, es una noticia que impacta a los sectores sociales, que significa incorporar a las familias de pescadores, Juan. Ellos van a empezar a gozar de una pensión. Y nosotros decimos, Juan, y los campesinos no nos merecemos que el Estado venezolano, que aún seguimos excluidos, ¿ok?, nos asigne una pensión. ¿Propuesta al presidente? La hemos hecho en los últimos 5 años. Pero más allá de eso, el presidente no les ha prestado atención. Todavía no ha habido respuesta, incluso por parte de la Comisión de la Asamblea Nacional, que tiene que ver con el desarrollo económico, que incluye la parte agraria. Nosotros decimos, por ejemplo, si los que estamos aspirando a ser diputados a la Asamblea Nacional, ¿por qué de verdad le decimos a Chávez, no nos quitamos la careta y eliminamos el sueldo de los 12, 14 millones de bolívares mensuales y aceptamos que es necesario que nos paguen una dieta, pero que esa dieta guarde relación con la productividad? Por ejemplo, nosotros acabamos de asistir, que no es parte del punto, pero es necesario revisar lo que tiene que ver con la ley de emolumentos. No se justifica que un magistrado gane 40 millones, un juez gane 10 millones. Por eso yo siempre le pregunto a los candidatos como ustedes, ¿por qué es tan atractivo ir a la Asamblea Nacional? ¿Porque en verdad van a trabajar a legislar para el beneficio del colectivo o van a buscar un sueldo, van a buscar una mejor posición económica en la Asamblea Nacional, para Luis y para Giovanni? Tú lo acabas de decir, vamos a quitarle el salario a los diputados y vamos a hablar solamente de dieta, pero tú percibirías una dieta, Juan, en la medida en que tú tengas una producción en leyes desde el punto de vista social. Si tú no produces, no tienes derecho a percibir dieta. Vamos a eliminar el salario, ¿vale? Esa es una propuesta válida, para que tú veas que nadie quiere ser diputado. El salario de los diputados. Exacto. Pero vamos a revisar también el salario de los legisladores a los consejos legislativos, los concejales, los alcaldes, los gobernadores, los ministros. Por favor, no puede ser posible que un magistrado, esta mañana estábamos sacando cuentas, Juan, y en Venezuela un magistrado le está saliendo al pueblo en más de 1.000 millones de bolívares anuales. Esto es insólito, hermano. Esto es un insulto, hermano. 7 meses de utilidades. Pero por favor,
si nuestros diputados, que tuvieron 6 años, no tuvieron el guáramo, no agarraron el toro por los cachos, como hablamos los campesinos, nosotros sí tenemos que asumirlo porque tenemos autoridad moral. No olvidemos, Juan, que en el Zulia han asesinado 43 dirigentes campesinos en los últimos 10 años y ningún dirigente, incluyendo los que dicen que son de la revolución, nos han acompañado en el reclamo de justicia. Por eso nosotros vemos la impunidad que en vez de bajar esos niveles, lo que hace es que aumenta, porque parte de nuestra sociedad está decepcionada. Mira, la gente que te está viendo, mucha de la gente que está viendo que pudiera simpatizar con su proyecto a la Asamblea Nacional, les va a exigir que más allá de la retórica, vayan a la práctica y los incorporen a ellos también al trabajo legislativo. ¿Tú crees que ha funcionado el parlamentarismo de calle, Luis, para Luis y para Giovanni? Bueno, mira, de verdad que sí, y es muy buena la idea, y yo felicito a esos asambleístas. Pero final de las propuestas que nosotros vamos a seguir insistiendo, Juan, porque estamos hablando de un problema de cultura, y la autocrítica que hacía el camarada Luis Atencio es válida, Chávez, y es válida porque tú nos estás dando, todos los días nos formas un peo, en el marco de las 3R, revisión, rectificación, reimpulso, la autocrítica es válida. Si agotamos dentro de la casa la autocrítica y nadie nos da respuesta, el soberano tiene derecho de salir a la calle a expresar su descontento. Y basado en eso, nosotros decimos, estamos hablando de lo que significa la soberanía de la patria de Bolívar. Y tenemos que pasar por revisar la conducta de nuestros funcionarios, entre comillas, y que revolucionarios. Si nosotros reflexionamos, cuando el Libertador decía los Estados Unidos de Norteamérica están destinados por la providencia a plagar de hambre y miseria a los pueblos de América. Y Juan, y ese fenómeno todavía lo estamos viviendo porque muchos de nuestros diputados en la Asamblea Nacional prefieren un reggaetón, hermano, o un vallenato, a una gaita o una música llanera. Prefieren un jugo de esos pitillanquis a un jugo de fruta natural. Te estoy dando en el sentido de que ellos prefieren sentarse a conversar, a articular, a buscarle solución a algunas propuestas a un sector de la sociedad y al colectivo, que es la gran mayoría, no lo escucha. Por eso nosotros decimos, vamos a impulsar una ley que permita que los funcionarios públicos de los organismos nacionales, regionales y municipales sean elegidos por la base. Juan, una propuesta. En tu municipio, el juez en Venezuela, en los 365 municipios, la comunidad no elige al juez, sino que lo ponen a dedo. Igual el jefe civil, igual el jefe del INTI, el jefe, donde quiera que el ciudadano común acude, uno se consigue con un muro, que es la plutocracia, que es peor que la burocracia, porque el plutócrata nos mira a nosotros por encima del hombro y él cree que nos hace un favor al escucharnos, pero no nos parabola. Cuando es a la inversa, nosotros somos los que tenemos el poder de designarlo y de quitarlo, porque depende, si él no cumple con las expectativas, nuestra sociedad no vamos a lograr lo que tú decías, y es una preocupación histórica y es válida. Es muy difícil, si todos no aportamos un granito de arena, que nuestra sociedad venezolana cambie. Tú no ves que se han perdido los valores, hoy en día ya se perdió aquello de que el caballero le cedía la silla a la dama, claro, ahora todo es al revés, ¿vale? De valores allí. Entonces es un problema de valores, pero es un problema de valores que va intrínseco desde tu casa, desde el momento en que tus hijos no te respetan. Sí, tienen un reto importante, ¿no? Ustedes y todos los que aspiran ahora a la Asamblea Nacional, responderle a ese pueblo de donde cualquiera que sea la simpatía que tengan por el chavismo, por la oposición, responderle a esa gente que ahora no va a desperdiciar su voto. Eso es lo que está esperando la gente, su dinero o malgastando, pero esta vez el Zulia va a llevar gente de poder moral a la Asamblea. Bien. Para finalizar, sí, Juan, algo muy importante con lo que tú empezaste, ¿no? En la Asamblea Nacional actualmente existe un proyecto de reforma de la ley de desechos sólidos, pero que lamentablemente lleva plomo en el ala. Nosotros ya la leímos y la criticamos y la vamos a seguir criticando porque no incluye la disposición de esos desechos. Claro. Resulta que los alcaldes todavía quieren mantener un negocio, cada quien en su jurisdicción, para ellos entonces continuar con la misma fiesta que guarda relación
con la salud pública de la sociedad venezolana. Sí, bueno. Gracias, Giovanni, por habernos visitado. Gracias, Luis, también, por habernos A ti, visitado en este gracias a ti, muy programa del agradecido. día de hoy.